Bueno, pues vamos a ir ya con la última mesa redonda de la mañana. Vamos a hablar de la normativa europea que se está tramitando y que puede tener gran repercusión en el sector, así como de normativa que ya está aprobada, pero que, lo estamos viendo, les plantea muchísimas incógnitas y que puede afectar a la competitividad europea del reciclaje, como es el Reglamento Europeo del Traslado de Residuos. Esta mesa cuenta con 3 ponentes. Empiezo a presentarles a doña María Vera, directora de Políticas de Recycling Europe, asociación que agrupa a los gestores de todos los residuos a nivel europeo. María Vera es responsable de los asuntos técnicos y regulatorios del sector del reciclaje en Europa. María, adelante. Gracias. Sonido, si os parece, paso a presentarles al tercer ponente. Es José Andrés Martín, nuestro último invitado, presidente de ERPA, la Asociación Europea de Recicladores de Papel, desde donde promueve políticas europeas que refuerzan la economía circular y la competitividad del sector del reciclaje en Europa. Señor Martín, adelante. Gracias. Gracias. Hola, buenas. Sí, perfecto, gracias. ¿Qué tal? Vamos a avanzar con las preguntas para María y para José Andrés. Les hago una pregunta a todos y luego a ver si se la podemos hacer a María. ¿Qué efectos inmediatos está teniendo la regulación europea, María, sobre el sector del reciclaje de papel y de cartón? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Es un placer estar aquí, venir desde Bruselas para contaros un poco qué es lo que está pasando allí, qué es lo que estamos haciendo. Y quería empezar recalcando un poco esa frustración que viene por parte de las pymes. Y para eso están las asociaciones, porque es lógico que las pymes, las empresas pequeñas, no puedan seguir todo el desarrollo normativo, no tengan los recursos para estar siguiendo todo ese desarrollo, esos cuestionarios, esas consultas públicas que se lanzan. Y para eso yo creo que estamos las asociaciones, a través de las asociaciones nacionales como Repacar, pero también las europeas. Recycling Europe, que nos hemos cambiado el nombre hace muy poquito, éramos EURIC, ¿sí? Somos una asociación de asociaciones, ¿no? y trabajamos pues representando toda la industria. Tenemos 80 socios y más de 5.000, y a través de ellos representamos a más de 5.500 empresas del sector, de papel, plástico, textiles, metales, neumáticos también, y por tanto tenemos mucho trabajo, y yo creo que también lo que hay que recalcar es que ha habido un cambio en este segundo mandato de la Comisión Europea. Veníamos de ese primer mandato de Ursula von der Leyen, donde el Pacto Verde Europeo era lo principal, y ahora ese Pacto Verde Europeo se ha transformado en un pacto por la industria limpia, de forma que ya no el objetivo es solo la economía circular o lograr la neutralidad climática para 2050, sino que también ahora hay un papel muy importante en reducir los costes de energía para que las empresas sean más competitivas. Entonces, por un lado, tenemos toda esa legislación que se ha aprobado en la anterior legislatura, que es súper importante para nuestro sector, como el Reglamento de Traslados de Residuos o el Reglamento de Envases, y por otro lado estamos trabajando en toda esa nueva legislación que emana del nuevo Pacto por la Industria Limpia. Y aquí hay una nueva ley que se está preparando, que es la Ley de Economía Circular, que se espera aprobar para finales del año que viene y va a ser muy importante para nuestro sector. Entonces, también el impacto que tiene esta regulación europea, como decía Gloria muy bien, hay mucha incertidumbre porque todavía queda mucho por implementar y no está claro qué impacto va a tener. Por ejemplo, en el tema de traslados de residuos, como sabéis, hay ciertas restricciones para exportar residuos fuera de la Unión Europea, y la Comisión ahora mismo está trabajando con los países no pertenecientes a la OECD para crear un listado de aquellos países a los que sí se puede exportar. Este listado se está preparando y a partir del año que viene sabremos a qué países se pueden exportar. Entonces, hay mucho trabajo todavía y está
un poco, no está muy claro qué impacto tendrá, pero desde luego hay que seguir ahí defendiendo los intereses del sector, tanto para la aplicación de los reglamentos aprobados como esas nuevas propuestas de la Ley de Economía Circular. José Andrés, ¿qué efectos? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero, nada, agradecer que me hayan invitado a esta mesa para, como dice María, explicaros pues, todas las regulaciones que están ahora mismo en Europa y como dice María, tanto ERPA como EURI, como estamos trabajando en Bruselas a contrarreloj prácticamente para intentar explicar y adaptar todos nuestros mercados a estas regulaciones. También, antes de nada, felicitar al equipo de Repacar por este pedazo de congreso que ahora mismo es uno de los mayores congresos que hay en Europa, cada vez con más profesionales, ¿vale? Y nada, pues el efecto, pues como antes ha dicho Alejandro, es incertidumbre. O sea, ahora mismo estamos intentando bajar todas esas regulaciones a la práctica y se hace muy complicado porque antes ya se ha ido, ¿no? El otro Alejandro, ¿no? Pero como bien decía él, que hay que regular junto con las industrias. Pues hay que regular junto con las industrias. No hay que regular y luego preguntar. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Que se regulan cosas que luego bajarlo a la práctica es muy complicado, ¿no? Y luego que la ayuda pues en este caso de la Comisión Europea, ya me voy a Europa, pues cuesta, ¿no? Y es en lo que nuestras asociaciones en Europa y los lobbies estamos trabajando sin parar para conseguir eso. Sobre todo en estos dos, en la ley de envases y residuos de envases, con todo el tema de los scraps y demás, y la regulación del reglamento de los traslados de residuos, que lo mismo, pues hay mucha incertidumbre de cómo se puede aplicar eso en el 2027, que es paso mañana, prácticamente. Sí, porque no queda absolutamente, prácticamente nada. Quería preguntarte también, María, cómo se está coordinando el sector europeo para responder a los retos derivados de todas estas nuevas normativas. Bueno, ¿Hay coordinación o todavía sí. queda tiempo para que hasta 2027 se pueda llevar a cabo una coordinación mejor? Sí, hay coordinación o se intenta y hay mucho trabajo para ello, muchas reuniones para hacer posiciones conjuntas, porque al final cuando unes esfuerzos, pues los resultados siempre son mejores. Especialmente por el tema del reglamento de traslado de residuos, colaboramos mucho con la Asociación Internacional, porque al final este reglamento tiene una dimensión internacional global que va a afectar, no solo somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a este nuevo reglamento, pero también todas esas empresas que están importando nuestro material, que puede ser Indonesia, puede ser India, puede ser Egipto o en otro país. Entonces, pues trabajamos con otras asociaciones, también intentando ir siempre, unir esfuerzos con toda la cadena de valor, especialmente en el tema de envases, para la reciclabilidad que se está definiendo ahora, para el tema de PFAS, de sustancias, de los químicos persistentes, pues todos estos temas requieren por lo menos intentar discutir juntos e intentar encontrar las soluciones que se pueden, si se presentan de manera conjunta a la Comisión, al Parlamento o al Consejo. Más fuerza, ¿no? Exacto. Me surge, perdóname porque igual no eres la persona adecuada que me tiene que contestar esta pregunta, pero de la mesa anterior rescato una idea. España se queja mucho de la burocracia con el tema de los fondos europeos. No sé si es tu ámbito, pero solo ¿el resto de países se queja de todo lo que las pymes se quejan aquí en este país? Es decir, es que es curiosidad, solo por saber si somos los únicos que nos quejamos o aquí se queja todo el mundo y algo tendrán que hacer. Sí, el problema siempre es el mismo, que las empresas no tienen capacidad para elaborar esas solicitudes que siempre son muy complejas y pasa lo mismo. Nosotros tenemos los españoles no somos los raros de la película. 24 países de la Unión Europea y pues a ver si se ponen a la tarea. Exacto, sí. Vale. José Andrés, ¿qué impacto está teniendo el nuevo reglamento europeo de traslados de residuos en las exportaciones, en concreto de papel y cartón fuera de la Unión Europea? Bueno, para poner un poco en antecedentes, ¿no?, de este reglamento, simplificándolo muchísimo, el reglamento lo que dice que a partir del 2027 cualquier fábrica de papel, cualquiera de nuestros clientes que no sea de la no OCDE,
tiene que haber sido auditada por un organismo independiente siguiendo las normas de ese reglamento, ¿no? Y anteriormente, en el 2026, tiene que haber una lista que la Comisión Europea tiene que publicar de cuáles son los países que aceptan, ¿no? Antes se ha trabajado mucho, María, con todas las asociaciones de países que quieren recibir nuestras materias primas, ¿vale? Entonces, claro, el impacto que a esto es que como no hay una idea clara, ¿no?, de ese reglamento para toda Europa, pues al final cada país va, como no vamos viendo Claro. que esto avanza, pues podemos llegar a que haya un desequilibrio comercial y que cada país vaya por su dirección. Sí. Y claro, al final somos Europa para todos, ¿no? Sí. Y tiene que haber un comercio justo para todos y facilitar que todas esas materias primas, que al final estamos hablando de materias primas, no de residuos, ¿no? Pero bueno, llegue a nuestros clientes. Y desde ERPA, desde EURIC, pues trabajamos en ello. Luego el tema de las auditorías, pues ahora mismo hay un desconocimiento de si esas auditorías que nuestros clientes van a realizar tendremos una seguridad legal, ¿no?, de la Comisión Europea, que es lo que más reclamamos, ¿no? Aunque nosotros hacemos esa auditoría, nuestros clientes auditan según este reglamento, pero necesitamos una seguridad legal, porque si no, el 21 de mayo del 2027, que queramos exportar un contenedor de papel a una fábrica de la India, a lo mejor no se puede, porque esa auditoría no ha sido certificada, como sea, ¿no? Pero que sea así. Y que todos los países sigan esa norma. Es decir, no que en España digamos que esa auditoría me vale y en Francia digan que no. No puede ser. Que hay unos parámetros comunes sería para todo el mundo, ¿no? trabajo perdido, Claro, de ese cliente al que vamos a ayudar, ¿no?, a recibir esa materia prima. Si les parece, hasta que se solucione el problema técnico, no queremos prescindir de la voz de María, así que yo le voy a lanzar la pregunta. El programa transcribe al castellano lo que ella nos va a decir, así que, si no les importa, leemos su respuesta. Nos parece que es la manera que tenemos de no desaprovechar la presencia de María, que ha hecho el esfuerzo de estar con nosotros, responsable de reciclaje en CEPI, Confederación de las Empresas Europeas Fabricantes de Papel. Así que, María, vamos contigo. Te voy a lanzar la pregunta. ¿Qué oportunidades regulatorias identifica CEPI para incentivar la inversión y la innovación dentro del sector papelero europeo? Best possible way. So first of all, thanks a lot for the opportunity, and I'm really sorry I cannot be there today in person. For the panel discussion, I represent CEPI, the European Pulp, Paper and Board Producers. CEPI is an umbrella organization, an umbrella industry association with 19 national national associations as members, including Spain. Aspapel is a member of CEPI. And through our members, we represent around 500 companies and around 800 paper mills, including recycling mills. So now going to your question, what are the regulatory opportunities that we see that could encourage investment and innovation for our sector? Well, of course, legislation always challenges industry. That's its role as well. When you regulate, of course, you always bring challenges for economic operators and for the industry, but we also see a lot of opportunity there. For example, in the upcoming EU strategies for the bioeconomy and the Circular Economy Act, we see that those would offer a unique opportunity for the sector that could boost investment and innovation in the European paper industry. We anticipate policy measures that will actively reward circular and bio-based materials by providing incentives for the use and uptake of those materials.
In our industry, we see that there is significant potential to replace fossil-based, highly used fossil-based materials, difficult to recycle materials, with the products that we can offer, which are renewable, bio-based, recyclable, and recycled in practice. As you know, we are champions in Europe in paper recycling. We recycle more in volumes, more than all other materials, even if you combine the volumes. So we do anticipate that these policy measures would help the sector innovate even more and invest more on sustainable production. Yeah, that's I think that's what we have in mind in CEPI for the upcoming EU regulation. Of course, as I said, there are challenges, but now we talk about opportunities. Gracias, María. Tenemos una buena noticia y es que ya conseguimos oírte. Así que estás totalmente integrada en nuestro debate y en nuestra mesa redonda. Te invito a que hagas cualquier intervención cuando consideres oportuno, si tienes o quieres aportar alguna idea a esta mesa redonda. Mientras solucionábamos los problemas técnicos, he hecho una pregunta a los otros dos ponentes, a María y a José Andrés. Te la voy a hacer también a ti para que puedas también responderla. ¿Qué efectos inmediatos está teniendo la regulación europea sobre el sector del reciclaje de papel y cartón? Sure. Yeah, indeed. I mean, to add on what I say, maybe it's good also to look at the challenges that we expect to the challenges posed by existing and also future EU legislation. Mainly, they would stem from diverging national interpretations or uncoordinated timelines. Of course, new legislation is complex. For example, the PPWR. Other obstacles that we are facing is lack of harmonized implementation. For example, the biggest issue we have in our sector is the lack of implementation and harmonized implementation of separate collection of paper and board. This is the biggest bottleneck we have identified to further increase the quality and quantity of paper for recycling. And paper for recycling is a crucial raw material for our sector because, of course, we use it in our mills to recycle and make new paper and board products. So, yeah, to sum up, I think it's the diverging national measures, lack of enforcement and implementation. And but at the same time, we have hope that when the PPWR will be implemented, it will also bring improvements such as the sorting labels to enhance the sorting at source, by the consumer, which is also equally important as separate collection. So yeah, I would say it's somewhere in between. We cannot say that everything is challenging or that there are opportunities everywhere, but we try to strike the right balance. Thank you very much. María, otra pregunta para ti, María Vera, de Recycling Europe. ¿Cómo puede fortalecerse la voz del reciclador europeo ante la Comisión Europea y los Estados miembros? Bueno, yo creo que es importante señalar, como se ha mencionado ya en otras mesas redondas, que
Aproximadamente el 80% de las decisiones legislativas que nos afectan a nuestro sector provienen de Bruselas. Entonces, es más que evidente que necesitamos estar ahí y representar al sector. Nosotros hemos crecido, también ha crecido el trabajo que tenemos que hacer, pero creo que es también muy importante colaborar con nuestros miembros a nivel nacional y también porque siempre necesitamos el feedback de las empresas, conocer la realidad de las empresas, y eso es una labor muy importante que tenemos que hacer también yo diría de educación casi, de mostrar la realidad del sector, porque a veces, por ejemplo, con esta nueva ley de economía circular se habla de materiales reciclados, pero no es lo mismo si hablamos de envases de plástico o envases de papel y cartón. Por ejemplo, el plástico, los últimos datos publicados de octubre, la tasa de reciclabilidad está sobre el 40%, cuando en el papel y cartón está a más del 80%. Entonces, hay que hacer una distinción entre los diferentes materiales. Y aquí esto es un trabajo de contarlo, de explicarlo y de demostrar esas diferencias. Y yo creo que en este sector en particular hay que contar que es una historia de éxito. Producimos más material reciclado que Europa puede consumir. Y por eso el acceso a los mercados internacionales es vital para la competitividad del sector. Maria Llojardú, another question for you. Okay, I will do it in English. In what ways can European associations help ensure that regulation promotes circularity rather than hindering competitiveness? Yeah, I think Maria gave a very nice introduction to this. In the beginning, she said something very important, that the added value, of course, of European associations is that it gives access to smaller companies and also national associations to decision making in Brussels. So to start with that, I think European associations do play and have to play a crucial role in the policy making, and of course to strike the right balance between strengthening circularity but also ensuring the competitiveness of the European industry. And I think there are mainly two ways they can do that: with speaking with one voice and remaining united. Not only, let's say, vertically, but more horizontally, by aligning with the value chain, at the value chain basis. And we do that a lot in Brussels. We also work very closely with Recycling Europe and other associations. So first thing, have a joint unified voice, but also an evidence-based voice. It is very important to keep the dialogue with the policy makers, because they also need our input to understand how the different pieces of legislation that usually overlap work in the realities of the industry. And then the second point is that we need to also help explain to policymakers that they need to recognize and reward circularity industries that have achieved a high circularity performance. So yeah, instead of taking a simplistic approach when regulating, policymakers need to keep that in mind. Thank you very much. José María. Andrés. José Andrés, perdona. Tanta María, online, aquí dos. ¿Qué prioridades regulatorias deberían abordarse para mantener la competitividad de los recicladores europeos en los mercados globales? Para mí, cuando hablamos de competitividad, son tres, ¿no? La primera, pues como hablaba antes del tema de los traslados de residuos, ¿no? Homogenizar todo este sistema de auditorías que al final pues, es más burocracia, que es justo lo contrario, ¿no? De conseguir la competitividad, ¿no? Antes creo que Alejandro Mata hablaba de la balanza comercial. Sí. Pues vamos a apoyar las exportaciones, ¿no? de nuestras materias primas, pues vamos a dejar la burocracia y facilitar todo ese tema y que
tanto las asociaciones como Recycling Europe, CEPI, ERPA, trabajemos con la Comisión Europea para facilitar todo eso a nuestros clientes. Por otro lado, número 2, crear un sistema informático que englobe a toda Europa, no que cada país tenga un sistema y con su idiosincrasia y con su forma de trabajar. Pues, la semana pasada hemos tenido un problema aquí en el MITECO en el que no funcionaba el sistema de... 4 días sin 4 poder días. entrar para las exportaciones, Correcto. ¿no? Parece poco, ¿no? Pero es que todos los días No, entran poco contenedores. no parece. Bueno, me refiero que Sí, todos sí, los sí, problemas que puede generar eso, ya no hablo de costes, ¿no? Para las empresas, ¿no? Pero para la circularidad, ¿no? Sí, es sí, que, totalmente. no sé qué hay más circular que el sector del papel y cartón. O sea, que es que somos la definición, ¿no? Clara. Y ese sistema digital en toda Europa pues creará que no haya divergencias entre países, ¿no? Y que cada país, lo que decía antes, ¿no? que vaya por su lado y se busque sus historias, ¿no? Entonces, en ese sistema en el que la Comisión Europea está trabajando, pues que nos llamen y trabajamos con ellos y les decimos cómo funciona y cómo cada país tiene cómo exportamos, cómo lo hacemos, ¿no? Y ya el último, que mejoraría muchísimo la competitividad, es el fin de condición de residuo. Creo que ese punto es un punto fundamental en nuestro sector. El ciudadano tira el papel en el contenedor azul, se recoge, va a una planta, la planta clasifica, lo limpia, lo clasifica por calidades según una norma europea estandarizada en la que todas las asociaciones estamos de acuerdo y se manda a una fábrica de papel, aquí o allí. Es una materia prima, transformamos los residuos en una materia prima, ¿no? Y ahí es donde tenemos que la cadena de valor del papel, que es fundamental, ¿vale? Tenemos que estar muy unidos y hablar para darle a entender a la gente y a la Comisión Europea y a todos los ministerios que no tenemos residuos, que tenemos materias primas, recursos con los que fabricamos papel nuevo y que eso tiene que seguir creciendo y que las tasas de reciclabilidad sigan subiendo y que los mercados y que seamos más competitivos frente a otros mercados, ¿no? Como por ejemplo el americano, que tiene menos regulaciones. Pues eso nos ayudará a la famosa balanza comercial, ¿no? A que Europa sea potente en eso y en todos los objetivos, ¿no? de circularidad, de medio ambiente y demás, que es que la teoría lo tenemos ahí, ¿no? Pues sí. ahora hay que plasmarlo y venderlo, ¿no? Y que nos escuchen sobre todo. Y bueno, pues estamos aquí, ¿no? Sí. para intentar venderlo y que todas las asociaciones, sobre todo la cadena de valor, ¿no? Que esté más unida que nunca en todos los objetivos que tenemos. Vamos a hacer una última pregunta para todos vosotros, para los tres. Vamos de tiempo mal, no vamos a engañar, pero bueno, si tiene alguien una pregunta muy concreta y de manera rápida, abriremos las preguntas al público. María, we have the last question to all of you, okay? I start with you. What risks or imbalances may arise from the lack of regulatory harmonizations among the various member states? Yeah, that's a very important question because we do face this with recent and new pieces of legislation, and also with new regulations, which shouldn't be the case. Of course, regulations are there to provide harmonization when compared to directives, but yeah, it is what it is. So, of course, the first and foremost is the fragmentation of the single market. It makes it extremely challenging for economic operators to place products on the market, to trade if they have to comply with a puzzle work of different national measures and legal, and face different legal realities in each member state. Of course, this increases administrative burden, and of course, ultimately, it raises the costs. The other issue we see is the legal predictability also deters investment. Nobody wants to invest
in a region or in a country where they're not sure of the regulatory environment. And then, of course, it's about competition. If you make a production in Europe difficult, or if you make it extremely difficult for people to invest, then you create unfair competitive conditions for new investors, but also for the European industry. So we have consistently been asking the European Commission and the regulators for clear, coherent, and uniformly applied EU rules. We hope, that this will become better in the future, and this, as I said, this puzzle work of national measures will not be the case in the future, at least on policy areas where the EU has the competence for harmonized rules. Thank you very much. María, ¿qué riesgos o desequilibrios, misma pregunta, genera la falta de armonización regulatoria entre todos los Estados miembros? Era algo que también de lo que hablaba José Andrés. ¿Esto qué supone? Yo creo que abordar todas esas barreras que hay entre los Estados miembros es fundamental, y de hecho ese es el objetivo de esa nueva ley europea de la economía circular, porque tiene dos objetivos principalmente. Por un lado, crear un mercado único de residuos y materiales reciclados, y por otro lado, aumentar la demanda de material reciclado. Y aquí pues hay varios elementos que son muy importantes: tener mayor armonización en Europa. Como decía José Andrés, los criterios de fin de condición de residuo, llevamos mucho tiempo trabajando en esto para que sean armonizados en toda Europa. Para nosotros esa es la prioridad número uno, que haya criterios europeos. Pero es verdad que para los residuos de papel y cartón es más difícil llegar a un acuerdo para esto. Para plásticos, por ejemplo, se van a publicar a finales de diciembre, pero en el caso de que sea difícil llegar a un acuerdo porque no sea posible elaborar criterios europeos, se está trabajando ahora en el concepto de reconocimiento mutuo entre países para facilitar el traslado de residuos y materiales reciclados. Otro tema que también se ha hablado aquí en el Congreso, el tema de los scrap. Nosotros creemos que los scrap no son la solución mágica para incrementar, por ejemplo, la tasa de reciclaje de ciertos materiales, pero sí que creemos que, por ejemplo, para el caso de los envases llevamos mucho tiempo, está ya legislado a nivel europeo, pero quizás hace falta criterios europeos armonizados. Por ejemplo, uno que para nosotros es muy importante, que es los recicladores, los gestores de residuos, tienen que estar representados en los órganos de gobiernos de los scrap, porque nosotros tenemos ese conocimiento, y para que realmente la responsabilidad extendida o ampliada del productor tenga efectos positivos, necesita ese conocimiento por parte de los recicladores. Y también, por ejemplo, el tema de modular las tasas en función de la reciclabilidad del producto o del contenido de reciclado. Pues esos son temas que se están intentando ahora mismo armonizar con esta nueva ley europea. José Andrés, ¿cuánto de importante es la armonización para evitar estos desequilibrios? Bueno, total, pues lo que decía antes, ¿no? Que al final que cada uno esto lograría, que sino que cada uno fuese y se buscase las habichuelas, ¿no? en como pudiese. Y no tiene ningún sentido, ¿no? Porque perderíamos la competitividad que estábamos haciendo antes. No habría un mercado justo, ¿no? El concepto de Unión Europea pues, se deshace, ¿no? Porque no hay ninguna armonización. Pues el fin de condición de residuo, pues no puede ser que cada país tenga lo suyo y que luego además ese concepto no esté bajado a tierra, ¿no? Entonces hay los ministerios o la Comisión Europea pues que todo eso lo englobe y sobre todo que lo explique y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Ahí estamos la cadena de valor para explicárselo, para decirles cómo funcionamos, ¿no? Que creo que eso es lo que no llegan a entender, ¿no? O que no nos hemos vendido bien durante unos años y ahora es el momento, ¿no? De decir, oye,
Esto es lo que hacemos. Estamos todos aquí en el mismo barco para pues eso, para al final subir todas las tasas de reciclabilidad y ser mucho más competentes, mucho más competitivos, perdón. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Sí, en la segunda fila tenemos un caballero. Sí, aquí un micrófono en la segunda fila, por favor. Ya están llegando. Sí, el caballero, ese, el segundo. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes, soy Julio Lorente de la Federación Española de Recuperación. Aprovechando la referencia que ha hecho José Andrés al DIWAS, al Digital Waste Treatment, en principio es una buena noticia porque por lo menos a nosotros nos va a quitar un día. La Ley 722 nos obligan a notificar con 3 días de antelación. En el DIWAS habrá que notificar con 2. Pero yo tengo una duda terrible y es que en España cuando pusieron ESIR, que se supone que iba a ser para todos, luego Galicia sacó el Gaia, luego otros sacaron el SIRA de infausto recuerdo, otros sacaron la DC3E. Sabemos, porque yo he estado buscando y todavía no sé si cuando entre en vigor el DIWAS los países van a poder mantener sus sistemas, con lo cual seguiremos disfrutando también del maravilloso ESIR, o si va a ser por narices un sistema obligatorio a nivel europeo, lo cual, por los 4 días que acabas de decir antes, sería una buena noticia. Gracias. María. Sí, bueno, es una cuestión bastante importante porque hay mucha incertidumbre con este tema. De hecho, la Comisión plantea, siempre tienen, hay una próxima reunión, pero en febrero queda tiempo, para hablar con los Estados miembros de si van a implementar, cómo lo van a implementar, y nosotros estamos planteando pedir una extensión de 1 año porque sabemos de países que no están preparados para implementarlo por su sistema nacional. Entonces, 1 año de margen, porque el requisito entraría el año que viene, pues 1 año de margen para poder implementarlo de forma eficiente. Pero hay mucha incertidumbre con ese tema porque cada Estado miembro piensa de forma diferente o tiene un sistema diferente y queda trabajo para ver cómo se implementa de verdad. ¿Algo que añadir, José Andrés? No, nada, pues es que no tiene sentido, Julio, que tengamos un ESIR, que luego cada comunidad autónoma otro, luego al DIWAS, ¿no? Pues al final pues es lo que estamos trabajando, ¿no? Para hacerlo todo unificado, Claro. pero claro, para mí, personalmente, es que los tiempos no son reales. O sea, en 1 año no puede dar tiempo a unificar 27 países con los 27, el que lo tenga, el que no lo tenga, ¿no? Hay que trabajar no ya, hace ya un tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos trabajando en Bruselas para que eso vaya, mejore, ¿no? Pero bueno. Difícil. Y es una colaboración Comisión, Estados miembros, porque, por ejemplo, el Gobierno de Italia sabemos que no quieren renunciar a su sistema. Entonces, si tenemos 2 sistemas, el DIWAS y el sistema nacional, pues sería un poco caótico. Entonces, hay que trabajar en eso. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Con respecto a esto, es un poco extraoficial, pero por conversaciones con el Ministerio decían que en principio iban a utilizar el DIWAS porque decían que era como más complicado que hubiera esa interoperatividad de nuestro sistema ESIR con el DIWAS. Es de manera extraoficial, no hay nada de eso, pero yo digo, conversaciones con el Ministerio nos comentaron eso, que en principio ellos iban a optar. Luego ya después, pues no sabemos. Claro. Pero son 27 Estados miembros y, claro, todos se tienen que poner de acuerdo para que... O que uno no quiera, ¿no? Como dice María, que uno no quiera y ¿qué hacemos? Y ya. El problema, al final, aquí que nos plantea, al final, es que ese traspaso, ¿no? Cuando dejemos de usar ESIR, si en el caso que utilicemos DIWAS, tenemos la experiencia de esta semana pasada, como estábamos comentando, y el problema es eso, en ese impasse de que dejamos de utilizar un sistema y dejamos otro, le hemos pedido eso, que lo tengan, pues no sé, en pruebas o en algo, porque si no nos vemos que nos va a pasar, pues como nos ha pasado esta semana, que nos quedamos ahí bloqueados. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Entre el público? Sí. Me gustaría preguntar a María Georgiadou por un asunto que creo que podría solucionar muchos de los problemas que se están poniendo encima de la mesa,
y saber cuál es el posicionamiento. O sea, posiblemente con el traslado de residuos se solucionarían los problemas si no trasladásemos residuos y trasladásemos materia prima. ¿Cuál es el posicionamiento de CEPI con respecto al non-waste? ¿Con respecto? A la fin de condición de residuo que se está intentando. Maria, is a question for you. Yes, I got that, but I'm not sure. Can you please translate the question? Yeah, Thank you, Maria. yeah, I can do. It's like, what is your position on end-of-waste criteria for paper? Okay. Thank you. Indeed, we do have a position on this, but yeah, just to be clear about EU-wide end-of-waste criteria for paper. We do understand, we do see that there could be some benefits to have EU-wide end-of-waste criteria for paper by lifting some of the administrative issues that you mentioned previously in the panel, if I got it right from the translation and the little Spanish that I know. But I mean, as a matter of fact, when it comes to using this as a regulatory tool to boost the uptake of paper for recycling in the industry, we do not see we do not see the necessity of this regulatory measure. We don't think that an EU-wide end-of-waste for paper would really increase the uptake of paper for recycling in the industry. We do not see that how this measure would strengthen the market of paper for recycling. The market is already very strong in the EU. Around 60% of the raw materials that we use in the paper industry come, is paper for recycling, and that is for overall paper products. And when it comes to packaging, this number goes up to around 78%. These are very high numbers, so we don't think this is the appropriate, let's say, regulatory measure. What we think would really strengthen the market of paper for recycling is separate collection of paper and board. Having said that, we are not opposing, we're not against an EU-wide end-of-waste for paper, but then we do have a list of quality criteria that we think should be guaranteed in the case the Commission decides to develop EU-wide end-of-waste criteria. And I will not go through them now, they're very technical, but just to give you an example, that the EN 643 should be followed, quality assessment criteria, but also that only separately collected paper should be able to reach end-of-waste status. Yeah, so that's our position in a nutshell. Thank you. Thank you. Puedo reaccionar un poco brevemente. Para nosotros sí creemos que es una pieza esencial. Y como veis, tenemos que trabajar para convencer a la Comisión, pero también a los productores de que esto es algo que necesitamos. Y el objetivo de esta nueva ley es crear un mercado único de material prima reciclada y de residuos. Entonces, no tiene sentido que un mismo producto o residuo sea considerado en Francia residuo, en España producto, en Portugal residuo. Estamos hablando de la Unión Europea, es un mercado bastante maduro, llevamos mucho tiempo trabajando y creemos que es hora de avanzar en esta cuestión. Así que seguiremos trabajando con las instituciones y también con otras asociaciones para encontrar un punto intermedio. Común. Exacto. Bueno, pues si no tienen ninguna pregunta más, concluimos ya esta mesa redonda. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Thank you so much to Maria Joyardú, and thanks for your effort. Gracias. Muchas gracias.